Tenemos enganchado en línea, él es analista político, director de Opina Argentina y obviamente dijo, salgo porque sos de Boca. Lo tenemos enganchado a Facundo Neyanqui. Facundo, buenas noches. Yanina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Bueno, estamos pasando por un mal momento, si no nos ayudamos entre nosotros. Hay que darse una mano. Acá hay otros bosteros en la mesa también. La mitad más uno. La mitad más uno de este equipo es de Boca. Exactamente. ¿Puedes subir un poquitito el retorno porque oigo muy bajo? A ver, ¿ahí me escuchás mejor, Facundo? A ver, subime más, Mari. Yo te escucho bien, ¿ahí me escuchás? Bajito, pero bueno, vamos a hacer intento. Si vos decís que a mí me oyen bien. Sí, ahí, a ver si yo me pego más al micrófono. Ahora. ¿Ahora sí? Subime acá el retorno, Mari. Hola. Hola. Subime más acá. Espera, dame un segundito que acomodamos el audio tuyo y el audio mío. Hola. Hola. Ahora perfecto. ¿Todo bien, Facundo, entonces? Excelente, muy bien, por suerte. Gracias por tu comunicación con Mirada Nacional. Facundo, te voy a llevar directamente a lo que es, para arrancar la coyuntura actual, cómo lo ves hoy por hoy a Milei en su gobierno, cuál es el análisis que haces de la situación actual, de cómo está gobernando, básicamente eso. Bueno, a ver, primero vamos a la cuestión más general. Yo lo que veo, sobre todo por algunos hechos, una larga cadena que va desde CryptoGate hasta el episodio en la Asamblea Legislativa, que es la entrada a una fase diferente del gobierno, ¿no? Sí. No sé si necesariamente en alguna de miel, porque no tengo todavía claro si esto puede tener implicancias en términos de imagen y de tendencias electorales. Pero sí, sin duda, pasamos de una mirada sobre un presidente, no pasamos el conjunto de la sociedad, aún incluso aquellos que no les gusta Milei. Milei irrumpe en la escena política como un personaje outsider, disruptivo, sin partido político, no contaminado con la política tradicional. Bueno, en fin, todas las características que tiene años que vienen de la fuga del sistema, ¿no? Sí. Y yo tengo la sensación que el escándalo del CryptoGate de alguna manera marca el quiebre de esa etapa y el inicio de una etapa diferente, ¿viste? Es como cuando vos tenés un auto, te compras el auto 0 kilómetros y lo rompas por primera vez, o lo chocás por primera vez, ¿no? Entonces, ¿eso significa que el auto no va a andar más? No. ¿Eso significa que no te puedes llevar a todos lados? No. Eso significa, no, pero ya no es el mismo auto de antes. ¿Y qué consecuencia tiene esto en términos políticos? Bueno, la primera consecuencia es que lo que hasta hace poco era una situación donde claramente Milei se posicionaba como una figura dominante del sistema político, con una dirigencia opositora de distintas vertientes, mayormente feministas, pero distintas vertientes, que no encontraba un lugar donde hacer pie para oponerse frente al discurso del presidente, hoy empieza a encontrar las primeras tablas, diría yo, del medio del mar, Sí. salvadoras, que le dan un lugar de donde agarrar. Entonces, cuando el presidente le dice rata, se le puede decir que es un estafador. Cuando Claro. el presidente los acusa de casta, eso le pueden decir que él no cumple con la Constitución y designa a un juez de la Constitución. Es decir, empieza a haber un devuelto que tiene un país diferente. Por eso yo digo, esto es más cualitativo que cuantitativo. Es decir, yo no sé si eso significa que la imagen de Milei cayó de 53 a 47, no tiene una traducción en ese sentido inmediata, pero sí te aseguro, en términos de la dinámica del sistema político, hay algo distinto. Milei irrumpió en la escena política, se convirtió en el centro del sistema político, dividió a la sociedad en dos, en mileístas y antimileístas, pero el antimileísmo no tenía dónde agarrarse. Yo creo que empieza a despuntarse desde dónde agarrarse con
la salvedad es que, bueno, si a Milei las cosas en el ámbito de la economía le funcionan, y después podemos discutir si le funciona y si no es, sí, pero digamos, grosso modo, le funcionan, estas tablitas salvadoras van a tener mucho más peso y mucho más van a ver. Y esas cuestiones son mal, la economía fundamentalmente, bueno, estas tablitas salvadoras van a ser mucho más potentes y van a servir mucho más particular el universo opositor, ¿no? Ahora, Facundo, vos estás justamente en Opina Argentina, ¿sí? Una encuestadora. Ahora, más allá de, digamos, puede haber gente que le guste Milei o gente que no le guste, ¿sí? Pero ¿cómo impacta esto a nivel social? ¿Cómo impacta esto en el común de la gente? Bueno, a ver, vos cuando decís esto, te referís a este escenario que estoy describiendo sobre entrar en una fase distinta. ¿Cómo? Claro, ¿no? O sea, ¿cómo impacta? A ver, convengamos que más allá de la criptoestafa, ¿sí? Que salió en todos los medios, que da para mucho de qué hablar, para otro momento, esto no me parece que sea en el común de la gente una preocupación, ¿sí? Yo creo que la preocupación de la gestión del gobierno de Milei pasa por un tema de cierre de puestos de trabajo, por un tema de que la guita no alcanza, por un tema de bajarle... Coincido con vos, yo creo que lo fundamental es eso, pero si estos temas no fuesen importantes, a Cristina Kirchner no la hubiesen criticado por no dar conferencia de prensa durante horas y horas. Claro. Entonces, es cierto que parecen no ser los temas más significativos. Hola. Estos son los indicados para oponerse a un gobierno al cual le están yendo bien las cosas en términos económicos. Por eso yo te dije, si la cuestión en el orden de lo económico le funciona a Milei, bueno, va a ser muy difícil para la oposición articularse y concentrar la atención de la sociedad alrededor de una temática tan débil como una criptoestafa o si cumple o no cumple la Constitución en la designación de los jueces. Ahora, si la economía empieza a trastabillar, y acá después si vamos a cómo está funcionando la economía, ahí las chances de que esto funcione como un articulador aumentan significativamente. Entonces yo creo que en ese sentido estas gestiones de estos puntos al final del día terminan siendo más relevantes o más significativos quizás de lo que uno cree. Por eso te dije, ¿cambia la imagen que tiene la sociedad de Milei? No, probablemente que no, pero vos si sos opositor, no es lo mismo pelearte contra un ser angelical que viene afuera de la política, que nunca tuvo nada, que nunca le pasó nada, que no tiene casta alrededor, que pelearte contra un presidente que está acusado de una criptoestafa por 100 millones de dólares. Clarísimo. Entonces, el escenario político en términos cualitativos cambia. Ahora, por ahí todavía en volumen no cambia. Y ahí yo creo que quizás Milei necesita mucho menos de lo que uno supone en términos de éxitos de programa económico como para pasar con cierta holgura el escenario electoral de octubre. Y ahí me refiero básicamente que quizás con un escenario de estabilidad económica e inflación controlada y a la baja es suficiente, aún a pesar de que uno diga, che, pero bueno, ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo están los índices de pobreza? ¿Cómo están? Bueno, no importa, eso no es tan significativo. Por ahí es más significativo en esta etapa otras cuestiones. Ahora vos me decís, che, pero con esto ¿le alcanza para ser reelegido en el 2027? Y yo te diría que a mí me parece que no, que para eso necesitas otras cosas que Milei va a tener que esforzarse para construir en la segunda parte de su mandato. Ahora, si vos me decís, ¿pero te parece que con resolver el problema de la inflación, aún a pesar de todos los costos sociales, que la resolución de todo ese problema tiene? Y yo te diría, me parece que quizás sí, que con la inflación le alcanza para un resultado electoral muy honroso en las elecciones de medio término, que podría rondar entre el 40 y el 45%. Facundo, Elías Bravo te saluda. Buenas noches, Facundo.
siguiendo el razonamiento que está planteando, sí, Andara, perdón, pero no te oigo vos, ¿me podrías hablar un poco? A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Ahora perfecto. Bueno, te decía, siguiendo el razonamiento, que me parece correcto, además, coincido, si el tema de dominar la inflación o la inflación a la baja es un ancla en el tema de la imagen de Milei, y estamos en una coyuntura donde están pidiendo un salvataje urgente al Fondo Monetario y el Fondo Monetario está pidiendo devaluación, en el escenario donde exista una inminente devaluación del 40%, o sea que se le desate esa ancla, ¿no? ¿Cómo ves vos el deterioro de la imagen de Milei en cuanto a la velocidad? Si esa es el único capital que puede mostrar como fortaleza. Y bueno, no sé, es difícil. Uno puede hacer. La leche se va un 40% arriba. Uno puede hacer, digamos, imaginarse escenarios de espiralización, o puede imaginarse escenarios de caída más lenta. También hay que ver si es un proceso controlado o es un proceso desbordado. Sí. Por ejemplo, Mauricio Macri ganó la elección de medio término y a partir de ahí fue todo cuesta abajo y tuvo un proceso de espiralización, del dólar descontrolado. Entonces, no es lo mismo una devaluación que está planificada de alguna manera y luego la economía argentina se estabiliza y queda ahí, independientemente de los impactos que pueda tener en términos sociales, que un proceso de desorden de la macroeconomía con un dólar todos los días o cada semana cambiando de valor. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, un proceso controlado con el gobierno en control de la situación le puede permitir al gobierno inmediatamente después de las elecciones hacer esto que vos señalás y tiene tiempo para recuperarse. Y si ahora, no llega, si le pasa antes... ¿Sí? Si la devaluación, porque se la están pidiendo, si la devaluación no llega a la elección, la tiene que devaluar antes porque no le da y el Fondo Monetario es más complicado, ¿no? Si tiene que devaluar antes de las elecciones es más complicado. Yo no me imagino al gobierno haciendo una devaluación antes de las elecciones y la verdad que con CEPO un gobierno tiene bastantes herramientas como para controlar. Sí. Con CEPO y con el nivel de ajuste fiscal que tiene este gobierno, es bastante posible pensar que el gobierno puede llegar a pasar las elecciones, quizás sin la plata del fondo, pero bueno, puede llegar a pasar las elecciones sin devaluar antes, ¿no? Es decir, no me imagino a ese gobierno devaluando. Si devalúa, porque ya quizás no está en control de la situación y entonces estamos en un escenario político totalmente distinto al que nos estamos imaginando, ¿no? Claro. Nicolás Albornoz te saluda, te quiere hacer una consulta. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por salir con nosotros un lunes hasta ahora, feriado. Estamos acostumbrados, hacemos programa los días viernes. No, te quería preguntar en línea con lo que venías diciendo, de que si bien un gobierno con cepo también tiene un montón de estas herramientas que decís para contener y no tener esa necesidad de evaluar, el problema me parece que vienen interviniendo en los tipos de cambio financiero para que no se le vayan. Y al tener reservas negativas y pedir un salvataje del FMI, llegar a las elecciones, vos aún así lo ves posible sin tener una devaluación, y en tal caso, si Lo que pasa es que yo no soy economista, yo soy politólogo, entonces conozco lo básico que me enseñan de economía en la universidad, y mucho menos que lo que me enseñan de política, y no tengo herramientas como para decir, bueno, el gobierno tiene que devaluar porque si no, no llega. Uno ve que hay gente que dice eso, uno ve que también mucha gente decía que no llegaba el gobierno a julio. No, eso seguro. Que estamos en marzo. Pero vos decís de que, digamos, de que cambia todo en el caso de que tenga que devaluar antes de las elecciones. Sin duda. Y si el gobierno hace una devaluación, y esa devaluación, como suele ser en Argentina, tiene un desplazamiento a precios, vamos a ver una situación
como dicen los economistas, pass-through, ¿no? Cuando pasa Sí. el monto casi exactamente de la evaluación, tiene impacto en los precios del peso. Y bueno, a ver, esto que estamos diciendo de la construcción del relato opositor se va a ver muy solidificado, ¿no? Porque va a decir, bueno, me puedo bancar que nombre jueces de la Corte por decreto, me puedo bancar que diga rata, me puedo bancar que tenga un discurso en algunos aspectos demasiado controversial para el clima político que estamos acostumbrados a la gente. Me puedo bancar muchas cosas. Ahora, ¿a cambio de que me banco todo eso? Me banco todo eso a cambio, no sé, que me resuelva el problema inflacionario. Si no me resuelve el problema inflacionario, no sé si me banco todo eso. ¿Se entiende por qué digo yo que lo otro es importante también? Totalmente. Bueno, Entraría en una crisis, digamos, de legitimidad y de poder de gobernar. No tengo ninguna herramienta yo como para afirmar o no que el gobierno, yo prefiero hacer el análisis político, después podemos hacer un bar, nos sentamos y puedo decirte, pienso esto, pienso aquello, pero cuando hablo así públicamente, yo digo, no tengo ninguna herramienta seria que me permita a mí pensar si el gobierno tiene o no tiene que devaluar antes del mes de octubre. Por lo tanto, yo te digo, tenés dos escenarios posibles, un escenario con devaluación, uno sin devaluación. El escenario sin devaluación me indica que Milei debería ganar las elecciones con cierta tranquilidad, las de medio término, siempre y cuando no haya un escándalo por día como el CryptoGate también, ¿no? Porque Obviamente. es difícil. Ahora, Facundo, te vuelvo a llevar al análisis político. Año electoral, como dijimos arrancando la nota, tenés a un gobierno a nivel nacional totalmente dividido, muchas peleas internas, digamos, entre ese triángulo entre Karina, Santiago y Milei. Tenés la división del peronismo, también la poca viabilidad que tiene el PRO, ni hablar de los radicales. ¿Cómo ves a nivel nacional hoy a Javier Milei para las elecciones de fin de año? Y bueno, yo creo que el gobierno, insisto, si logra mantener en el imaginario de su votante la idea de que es mantener la inflación controlada y la estabilidad económica, digamos, dólar bajo, ¿no? Es parte de su contrato electoral, parte del cumplimiento de ese contrato electoral. Creo que va a ser una buena elección, va a ser una elección alrededor de 40 puntos para arriba, ¿no? Sí. Y eso, bueno, lo va a fortalecer mucho al gobierno en términos parlamentarios, en términos legislativos y en credibilidad frente a la opinión pública, ¿no? Y como vos muy bien señalabas, en el otro lado vas a tener un escenario de fragmentación, vas a tener un escenario de un peronismo que es difícil que muestre un resultado unificado en relación a todas las provincias. Vas a tener, es decir, el inmediato opositor va a estar en 30 puntos o bajo 30 puntos. Entonces, ahora, justo te estabas diciendo eso, Facundo, del otro lado está bastante desarmado, pero hoy, polarizando con Milei de cara a las elecciones, ¿ves a una Cristina Fernández de Kirchner o ves a un Axel Kicillof? Porque primero no va a haber competencia a nivel nacional, va a haber competencia por provincias. Entonces, va a haber 24 candidaturas distintas. Entonces, cuando es así, es difícil pensar escenarios de polarización como el que vos estás señalando. Más bien, puede haber un escenario donde se plebiscite de alguna manera la gestión de Milei. Pero es difícil que alguien polarice con Milei. Eso como primer punto. Como segundo punto, la pelea Kicillof-Cristina es el adelantamiento de una pelea para el 2027, pero tampoco hoy pueden competir. Kicillof es gobernador, o sea, en esta etapa, por más protagonismo que haya alrededor de su figura, es imposible pensar
que él, digamos, su nombre esté en el debate, o sea, por supuesto. No, yo hablo también porque hace unos días atrás, con el tuit de Javier Milei, en cierta forma lo subió al ring a Axel Kicillof. No, está bien, el Milei es inteligente, ve una pelea, si vos ves una pelea en el espacio opositor, jugás con eso, pero la realidad es que ¿quién va a ser el candidato del peronismo en la provincia de Buenos Aires? Todo parece indicar que va a ser Cristina, ¿no? Salvo que hay alguna cuestión judicial que no permita o que no habilite esa posibilidad, pero si no, lo más lógico es que sea ella, porque no tiene el peronismo un candidato que mida lo que mide Cristina en la provincia de... ¿Cuánto mide Cristina? Bueno, el peronismo mide alrededor de entre 35 y 40 puntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Todo de Cristina o dividido? No es el peronismo y ese 35 o 40 puntos los puede tener Cristina o los puede tener Axel Kicillof también. Ahora, después si compiten uno contra el otro, no sé, habría que ver, porque en la cabeza del ciudadano que forma parte de ese 40% de los peronistas, que a veces puede llegar a más, yo estoy diciendo hoy, en el imaginario de esos 40%, Cristina y Axel no son dos cosas distintas. Claro. Son lo mismo, ¿no? Ahora, Cristina saliendo a hacer una campaña a full antes de las elecciones, ¿crees que puede llegar a subir su imagen? Obviamente, como sabemos, si bien... Pero la imagen de Cristina en la provincia de Buenos Aires no es mal. No Miguel Avenida. Por eso yo digo, son dos ciudades distintas. Una cosa es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y otra cosa es la ciudad nacional. No, hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿crees que puede llegar a subir esa imagen y robarle, o sea, haciendo campaña y robarle, digamos, a los libertarios? Protagonismo, no me salía la palabra, y robarle protagonismo a los libertarios? Mira, nosotros los politólogos decimos una máxima, que es, las elecciones las ganan y las pierden los oficialismos. La llegada de Milei al poder no es porque Milei ganó, porque la gente quería votar un genio como Milei. El gobierno de otra forma no fue bueno, la gente quiere otra cosa. Claro. Entonces, a mí me pasó a Macri. Digamos, creo que es más relevante para entender lo que va a suceder en octubre, ver qué le pasa al gobierno, que ver qué le pasa a Cristina en su campaña. Y Macri, ya que ¿cómo llega al gobierno? Las posibilidades de la oposición, ya sea armar un frente contra Milei, ya sea ser más competitivos, ya sea, las que sean, van a estar más condicionadas por cómo le está yendo a Milei que por lo que haga la oposición. La oposición en sí. A Milei le está yendo muy bien, las posibilidades de la oposición van a ser menores, va a haber menos incentivos para articularse entre actores que piensan diferente pero que se oponen a Milei. Pero va a depender básicamente de cómo le vaya a Milei. Ahora, ya que nombraste a Macri, el PRO, ¿cómo lo ves al PRO? Porque tenés un PRO dividido, tenés un PRO que parte del PRO de a poquito se va desarmando y se va haciendo libertario, como por ejemplo el intendente de acá de 3 de febrero, Diego Valenzuela, gente que se está abriendo de ese círculo. ¿Cómo lo ves de cara a las elecciones? Y bueno, porque el PRO, en realidad todos juntos por el cambio, es como el paso de la boda de esta nueva división que hay en la sociedad argentina, ¿no? Porque tenés por un lado a la Libertad Avanza, que es el oficialismo más nítido, después tenés al peronismo, que es la oposición más nítida, y en el medio tenés una fuerza que está canalizada, ¿no? Una parte se va con Milei, otra parte se va a la oposición, otra parte no sabe qué hacer. Entonces es una situación muy compleja, donde además también las condiciones que pone Milei para aceptarlos son muy exigentes y entonces no habilitan que, por ejemplo, el PRO pueda aspirar a mantener competitivamente su territorio sin confrontar con la misma fuerza que viene sosteniendo a nivel nacional en la Libertad Avanza. Es decir, es un escenario
muy complejo, donde el PRO se juega mucho en lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Pensemos que la Ciudad de Buenos Aires es el lugar de nacimiento del espacio político, y se juega mucho en ver si puede mantener durante 20 años, o si, digamos, se encuentra en una situación de crisis casi terminal. Creo que las elecciones, en ese sentido, van a ser un momento definitorio para ver eso. Digo, no es lo mismo el PRO ganando las elecciones legislativas de mayo que el PRO saliendo tercero. Última, Facundo, lo que te pregunto, el tema de la boleta única de papel y el desdoblamiento. ¿Cómo ves que esto puede llegar a afectar a nivel provincial, o sea, la provincia de Buenos Aires? Y bueno, a ver, la boleta única de papel, en mi opinión, tiende a personalizar aún más la política, a habilitar la presentación de múltiples candidaturas totalmente desconectadas de lo que sucede a nivel partidos políticos, y tiende a fragmentar la representación, ¿no? Sí, porque uno vota en distintas categorías, distintas opciones, entonces uno puede votar. No es que con la boleta de papel por partido no lo pudiera hacer, pero había esto es un incentivo, digamos, la boleta única de papel es un incentivo a votar distintas cosas, sí. Y la boleta única de partido es un incentivo a votar a un mismo espacio político. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor para la democracia? ¿Que haya partidos fuertes o partidos débiles? Bueno, es un interrogante. En la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo históricamente ha sido tan fuerte, bueno, eso puede tener un impacto. Y el otro impacto es que la fortaleza de Cristina hacia el aparato del peronismo, que en parte se apalanca en que ella es la que tiene los votos para la categoría nacional, bueno, al ser boleta única de papel pierde fecha, porque ella ya no arrastra más las candidaturas, claro, a intendentes, o a concejales, o a diputados provinciales. Entonces eso le quita peso y habilita este discurso que estamos viendo. Claro, por eso Axel Kicillof estaba en la duda si desdoblaba las elecciones y las hacía después de las nacionales o antes, justamente por este motivo. Así es, exactamente. Bien, acá te voy a hacer una pregunta que me hace un oyente, me dice, ¿Guillermo Moreno está subiendo en las encuestas? No, por lo menos en las que tenemos nosotros no. ¿En cuánto está midiendo? ¿Te acordás? De intención de voto alrededor de 3 puntos, 2 puntos. 3 puntos, 2 puntos. Bien, y última, y ya te libero y te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste esta noche con Mirada Nacional. ¿Cómo ves el escenario de acá a las elecciones? Bueno, no lo sé, digamos, es lo más difícil, la pregunta que yo. Por eso digo, creo que hasta ahora el gobierno tenía el control de la escena pública. Ahora no es que lo ha perdido totalmente, pero hay cosas que ya no controlan. Creo que eso es parte, no sé si llamarlo el fin de la luna de miel, pero de alguna manera la entrada en una fase distinta. Más que nunca va a depender de la economía para definir cuáles son sus chances electorales. ¿Cuál es la intención de voto que puede llegar a tener de acá a octubre? Claro. Hay que prestar mucha atención a esas variables, ¿no? Al acuerdo con el fondo, todas esas cuestiones, y si hay o no hay una evaluación previa, y todas esas cuestiones me parece que van a ser cruciales para ver la evolución del escenario futuro, ¿no? Clarísimo. Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo esta noche con Mirada Nacional. Fuiste muy amable. Que tengas una excelente noche. Un abrazo, chau, chau. Bueno, pasó Facundo Nejamki, analista político y director de Opina Argentina.